Buenas tardes, analistas conductuales. Yo soy Fanny Trujillo del Centro Universitario TEC. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este video en el segundo encuentro iberoamericano de analistas conductuales. En esta presentación hablaré de las características del análisis experimental de la conducta presentadas en el artículo de Skinner de 1966, What is the Experimental Analysis of Behavior? Para poder entender este artículo, que de por sí es un poco complicado, voy a hablar del fenómeno estudiado por Skinner y posteriormente mencionaré aquellas características que él considera debería tener el análisis experimental de la conducta. La ciencia del comportamiento tiene como dato natural la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento en un momento dado, es decir, bajo qué condiciones un sujeto tendrá una respuesta o no la tendrá. Algunos ejemplos de la vida cotidiana de esto es: ¿cuáles son las variables que promoverá que alguien tire la basura en su lugar? O que respete la luz roja de un semáforo. O que un trabajador sea productivo en su centro de trabajo. Skinner hizo una serie de preparaciones donde se dedicó a investigar un tipo de conducta muy específica. Y esta la midió a partir de la tasa de respuesta. Para poder entender ese comportamiento y las condiciones que lo promueven, es necesario entender primero una serie de términos que se usan en el análisis experimental del comportamiento. Vamos allá. En un esfuerzo conjunto con otros investigadores de la época, Skinner propuso el estudio de la conducta de los organismos como un dato científico que ayudaría a la psicología a definir un objeto de estudio observable, medible y cuantificable. En este sentido, el autor hace previamente un análisis del concepto de reflejo en la tradición científica de los fenómenos fisiológicos, llegando a la conclusión de que el mismo podría ser utilizado como un concepto que describe la correlación que existe entre eventos del ambiente, estímulos y una parte de la conducta de un organismo o sus respuestas, y que además no hace referencia necesariamente a fenómenos de irritabilidad o respuestas sinápticas, sino que también pueden ser utilizados para describir la conducta en términos de reflejo, es decir, cómo es que se correlaciona un estímulo con su respectiva respuesta o una respuesta con su respectivo estímulo reforzante. Bajo esta premisa, Skinner identifica dos tipos de reflejos: los respondientes y los operantes. El primer tipo de reflejo hace referencia al condicionamiento clásico tipo pavloviano, y en el que la presentación de un evento, un estímulo incondicionado, por ejemplo, comida, que evoca una respuesta de tipo biológica o una respuesta incondicionada como salivar, sea precedido por otro evento de estímulo, un estímulo neutro, por ejemplo, un tono. El experimento clásico de condicionamiento pavloviano. El estímulo neutro originalmente no evoca esa respuesta incondicionada. Una vez que es apareado este estímulo neutro con el estímulo incondicionado, tendremos como resultado una respuesta condicionada al estímulo que inicialmente era neutro y que ahora será conocido como estímulo condicionado. Es decir, ante la presentación del tono se va a presentar una respuesta condicionada a ese tono, por ejemplo, el salivar. Es bastante común que cuando nosotros estamos en la oficina, en las clases, en la escuela, y ya tenemos hambre, si vemos que alguien está comiendo, se nos hace agua a la boca. La imagen de eso que alguien está comiendo es lo que se conocería como estímulo condicionado, porque dado que no nos lo hemos puesto en la boca, la salivación no debería ocurrir. Sin embargo, la conducta apetitiva es algo que hacemos muy constantemente y por lo cual se ha llegado al nivel de una respuesta condicionada a esas imágenes de alimentos. ¿Les pasa o no? El segundo tipo de reflejo hace referencia al condicionamiento en el que la respuesta espontánea que es emitida por el organismo va seguida por un estímulo reforzante, que es contingente a dicha respuesta. Es decir, el reforzador se presentará solo si la respuesta se presenta. A esta correlación entre la respuesta
Y el reforzador, Skinner le llamó operante. Es una operante, es decir, es una correlación. De acuerdo con Skinner, entonces, la conducta que la mayoría de los organismos desplegamos es de tipo operante, ya que no se puede identificar en ella ningún tipo de evento que la evoque como se observa en las respondientes. Recapitulemos. Una conducta respondiente es aquella clase de conducta que está relacionada con estímulos evocadores específicos. Ejemplo, si yo hago un sonido muy fuerte, más de alguno se sobresaltará. Ese sobresalto es evocado por un estímulo estrepitoso. De esta manera, la correlación entre estímulos evocadores y la respuesta evocada se conoce como conducta respondiente, mientras que la conducta operante será aquella que no sea posible identificar un estímulo evocador. Por lo tanto, una operante será aquella correlación de una respuesta con su respectivo reforzador. Así, Skinner describió la conducta operante como aquella relación en la que determinados segmentos de conducta se van a ver reforzados por eventos de estímulo particulares, lo que promoverá que dichas respuestas se presenten con mayor probabilidad en el futuro. Además, el autor describió otros eventos de estímulo que precedían a la respuesta sin evocarla y que su presencia determina la ocasión en la que la respuesta será reforzada, conocidos en la literatura tradicional como estímulos discriminativos o ED. Para poder analizar la conducta operante de manera objetiva, Skinner hizo un desarrollo metodológico que llevó a estudiar la conducta desde un nivel de análisis más controlado. Es bien conocida la famosa caja que lleva su nombre, la caja de Skinner. La operante manipulada por Skinner fue la respuesta de palanqueo de una rata en una caja donde había las condiciones para que la rata pudiera dar palancazos y fuera reforzado ya sea por agua o por comida. La razón por la cual Skinner estudiara ratas en sus diferentes manipulaciones del estudio del operante las tiene bien descritas en su libro de 1938, La conducta de los organismos. En su preparación metodológica vemos como un pequeño organismo es puesto delante de una palanca que nunca ha visto y que no está en su repertorio filogenético. Los diferentes estímulos que pueden ser asociados a la probabilidad de reforzamiento se encontrarían luces, una luz roja, una luz verde o posiblemente un tono. En sus preparaciones tradicionales, Skinner señalaba con una luz verde una más alta probabilidad de reforzamiento, mientras que señalaba con una luz roja una probabilidad más baja de reforzamiento. De esta manera, cuando la rata accidentalmente presionaba la palanca, era reforzado con un pele de comida o con una gota de agua. Y esto aumentaba la probabilidad de que en una siguiente ocasión la rata volviera a entrar en contacto con la palanca para volver a obtener comida o agua, y así sucesivamente. La forma de medir esta conducta es a partir de la tasa de respuestas o el número de respuestas por unidad de tiempo. En esta gráfica se representa en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y las respuestas. Mientras mayor sea la pendiente de la línea, quiere decir que hay más respuestas. Mientras que más cerca de la derecha esté la pendiente, quiere decir que ha transcurrido mayor tiempo. Un pequeño software nos va a ayudar a entender cómo se hacía esta manipulación. Tenemos a una pequeña rata en una simulación de una caja de Skinner. Podemos ver el dispensador de comida, la palanca, el dispensador de agua y los estímulos discriminativos en forma de una luz y una bocina. Este software fue desarrollado por la Universidad de Toronto en el 2006. Es bastante recomendable y una herramienta académica muy útil para entender los fenómenos de condicionamiento tanto respondiente como operante. Diferentes tipos de variables pueden ser manipuladas. Primero es necesario condicionar la respuesta de palanqueo.
Vemos cómo empieza Sniffy a responder. Ya que se condiciona la conducta de palanqueo en un reforzamiento continuo, es decir, cada que palanquea se le entrega reforzador, entonces se podrán hacer diferentes manipulaciones con las variables tiempo y razón. Vemos aquí cómo se encuentra palanqueando. Si cambiamos el tipo de reforzamiento para que se entregue cada 15 segundos, nos encontraremos con el siguiente tipo de respuestas. La pendiente simula el número de respuestas que Sniffy está dando, mientras que las líneas transversales simulan la entrega de un reforzador. Interesante, ¿no? Mientras tanto, el tiempo aquí sigue corriendo. Si Sniffy sigue palanqueando, cada 15 segundos será entregado un reforzador. Vemos el tipo de conducta que se ha desplegado ante este tipo de manipulación de la variable tiempo. Vamos a dejar que corra un poco más. Podemos analizar cómo va cambiando la curva de respuesta conforme va haciendo contacto con los reforzadores que son entregados cada 15 segundos. Skinner manipula en sus experimentos dos variables de manera principal: el tiempo de entrega de los reforzadores y el número de respuestas que tiene que dar un sujeto a cambio del reforzador, o conocido también como razón. De esta manera presenta sus programas de reforzamiento de intervalo y de razón, o de manipulación del tiempo de entrega y la manipulación de las respuestas requeridas para entregar el reforzador. Y estas van desde 1, que sería un reforzamiento continuo, es decir, por cada respuesta se entrega un reforzador, hasta un número infinito de respuestas. Y esta variable de razón puede ser manipulada de dos formas: exactamente cada 5 respuestas, o exactamente cada 20 respuestas, o exactamente cada 100 respuestas entregará un reforzador, y va a encontrarse por cada una de estas manipulaciones paramétricas un tipo de respuesta en particular. Por el otro lado, la variable de tiempo va a ser manipulada entregando un reforzador de acuerdo a una cantidad de tiempo que haya transcurrido. Por ejemplo, un intervalo fijo 5 segundos, un intervalo fijo 10 segundos, un intervalo fijo 1 minuto, un intervalo fijo 5 minutos. Después de que pase ese tiempo, se le entregará el reforzamiento a la primera respuesta una vez concluido ese tiempo. Manipulaciones adicionales los hace de tipo variable. Si quieren conocer más al respecto de los programas de reforzamiento y cómo cambia la respuesta de los organismos ante dichas manipulaciones, les recomiendo leer el libro de Skinner, Programas de Reforzamiento. Ya que nos hemos contextualizado en el estudio de la conducta operante de Skinner, podemos identificar cuáles son las características que él considera debería tener el análisis experimental del comportamiento. El 3 de septiembre de 1963, en una reunión del Consejo Directivo de la Sociedad para el Análisis
experimental de la conducta durante una convención de la APA, fue aprobada la División 25, que es la división del análisis experimental de la conducta. Bajo este contexto se le pide a Skinner definir lo que es el análisis experimental de la conducta. Tarea nada fácil. Skinner dice que va a haber 4 características específicas que van a definir lo que sería el análisis experimental de la conducta. La primera, ¿qué tipo de variables dependientes se estudiarían? La segunda, las variables independientes que van a determinar cómo es que cambia esa variable dependiente, cómo se tratan esas relaciones entre estas variables y las actitudes que se tienen hacia la investigación. En primer lugar, como variable dependiente, el análisis experimental de la conducta hace énfasis en la tasa de ocurrencias de instancias repetidas de una operante. Es decir, cuántas veces se presenta una conducta determinada en un tiempo en particular. Y se hace muy importante saber en cuántas ocasiones se presenta, por ejemplo, el llanto en un bebé, o la conducta de levantarse temprano, o la conducta de darle de comer al perro. Así que siempre que pueda ser cuantificada una conducta con una tasa de ocurrencias, esa conducta será el objeto de estudio del análisis experimental de la conducta. De esta forma, Skinner plantea que la tasa de ocurrencia no se observa en la conducta cuando es un signo o un síntoma de actividades internas. Cualquier tipo de actividad interna a la que nos refiramos, ya sea la imaginación, el pensamiento, los sentimientos, el inconsciente, el yo, el superyo, etc. Tampoco puede ser cuantificado el comportamiento considerado significativo por el cumplimiento de ciertas normas o criterios de ajuste. Es decir, nosotros no podemos cuantificar la conducta antisocial, aunque sí podríamos cuantificar el número de veces que un adolescente raya una pared, por ejemplo, o el número de veces que un adolescente hace cosas para dañar la propiedad ajena, o el número de veces que un adolescente roba cosas de otra persona. O, en sentido contrario, podemos cuantificar el número de veces que un trabajador llega temprano, o el número de suelas que un trabajador pega en su jornada laboral, o el número de veces que el trabajador se para por agua cuando tiene sed. Skinner menciona que cuando se estudian tradicionalmente los cambios en la probabilidad de respuesta, como discriminar, recordar, aprender qué hacer, no describen necesariamente el comportamiento. Cuando yo digo aprendí a manejar bicicleta, no estoy haciendo referencia a cuántas veces practiqué, a cuántos kilómetros recorrí, a cuántas veces me subí y me caí de la bicicleta o a cuántas veces di pedaleos para poder mantenerme en equilibrio. Solamente estoy haciendo referencia a que aprendí a andar en bicicleta. En este sentido, un análisis experimental del comportamiento manipularía cada una de las variables relacionadas con todas las conductas que yo llevé a cabo para poder aprender a andar en bicicleta. ¿Se entiende esa parte? Y ya metiéndonos en el terreno experimental, diferentes medidas han sido desarrolladas según el artículo que estamos analizando para poder analizar el comportamiento. Entre esas medidas nos encontramos la latencia, el tiempo para completar una tarea o la cantidad de errores cometidos por un sujeto cuando está tratando de aprender a hacer algo. Sin embargo, estas medidas no nos van a decir mucho sobre cómo una respuesta queda bajo el control de estímulo. Es decir, que mientras que la primera vez que me enfrento a una tarea, el tiempo que me tarde para completar dicha tarea va a ser mayor y conforme lo vaya practicando, ese tiempo se reducirá, no me va a explicar mucho acerca de cómo logré reducir ese tiempo para completar dicha tarea. No me va a ayudar a identificar cuáles son los reforzadores que me hicieron responder de manera efectiva y poder acortar el tiempo de realización de esa tarea. Otro dato importante de los estudios tradicionales de la psicología es aquellos que se hacen a través de análisis estadísticos. Dichos análisis estadísticos, nos dice Skinner, se usan para estudiar entidades internas como los rasgos, como las habilidades, como las actitudes y como las facultades. Sin embargo, estas unidades estadísticas se obtienen de datos experimentales que no están controlados con precisión. Es decir, van a existir un montón de variables extrañas que van a promover que las habilidades o actitudes medidas se sesguen para un lado o para otro,
aunque estadísticamente se toma en cuenta la edad o el sexo o la raza de la cual se están haciendo los estudios estadísticos, no se toman en cuenta características individuales de cada sujeto, como su historia personal o la interacción con los diferentes estímulos que se están midiendo dentro de estas medidas estadísticas. En el caso de la conducta humana, cuando se estudian declaraciones verbales de qué harían los sujetos bajo determinadas circunstancias, nos vamos a encontrar con que los datos no van a ser completamente reales ni nos van a hablar de la probabilidad en la que los sujetos responderán, ni tampoco de las variables que afectan dicha probabilidad. Un ejemplo cotidiano que se encuentra en los cuestionarios de autoinforme es que, mientras que en el cuestionario responden que las cosas se están dando de manera favorable en el lugar de trabajo, cuando se hacen las observaciones directas hay discrepancia entre esos resultados y lo que en realidad se está observando. Por ejemplo, que el trabajador no está completamente satisfecho, o que se aburre en su lugar de trabajo, o que no le gusta el trabajo en el que se encuentra, o que sus habilidades de trato al cliente no son las adecuadas. La otra característica para decir que un estudio pertenece al análisis experimental de la conducta es descubrir todas las variables de las cuales una respuesta es función. Es decir, qué variables están promoviendo que un sujeto o un individuo se esté comportando de una determinada manera. Por ejemplo, ¿qué variables determinan que nos levantemos temprano? De esta forma, una de las principales variables del análisis experimental del comportamiento es el estímulo, de manera que diferentes estímulos pudieran tener el mismo efecto o que un mismo estímulo pueda tener diferentes efectos bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, que yo me encuentre un bebé en la calle y diga, ¡ay, qué bonito bebé! Y otro día distinto me encuentre otro bebé diferente y diga, ¡ay, qué bonito bebé! Son dos bebés diferentes, por lo tanto son estímulos diferentes. En otro ejemplo tendríamos el teléfono celular. En algunas ocasiones el teléfono celular va a promover el que yo lo tome y empiece a revisar mis redes sociales. Y en otras ocasiones mi mismo teléfono celular va a promover que yo diga, ay, en este momento no tengo tiempo para esto. Probablemente las condiciones que cambian respecto de ese mismo estímulo es que yo tenga mucho trabajo en ese momento y por lo tanto no pueda distraerme con las redes sociales. Así que si nosotros identificamos cada una de las variables que están determinando algún comportamiento en particular, no sería necesario adivinar qué es lo que está pensando el organismo o qué es lo que está viendo el organismo. Así que si nosotros logramos identificar todas las variables independientes que promueven una respuesta en particular, no va a ser necesario adivinar por qué el organismo, por qué un sujeto se está comportando de una determinada manera, sino más bien podríamos identificar bajo qué condiciones lo está haciendo. Como ya decíamos, los estímulos van a tener efectos en la conducta. De esta forma, los estímulos manipulados en el análisis experimental de la conducta son tradicionalmente los siguientes. Los analistas del comportamiento no manipulan el hambre, manipulan la cantidad de alimento que un sujeto u organismo come para poder ver efectos de la privación sobre determinada respuesta, o la administración de una droga, y no necesariamente sus efectos fisiológicos. Estudiarían la edad del organismo y no el nivel de maduración. En cuanto a las contingencias de refuerzo, Skinner señala que estas son características específicas de las variables independientes en el análisis experimental de la conducta, ya que el reforzamiento será contingente al tipo de respuesta que se quiera establecer. Vamos a encontrar contingencias simples, como por ejemplo el reforzamiento, la extinción o la demora de refuerzo, procedimientos que son ampliamente estudiados en el análisis experimental de la conducta. Vamos a encontrar también contingencias complejas, que son aquellas que están compuestas por más de una respuesta o más de un estímulo o algunos otros componentes. Como por ejemplo tenemos la discriminación del estímulo o la diferenciación de la respuesta. En particular en el condicionamiento, el reforzamiento lo podemos hacer contingentes, por ejemplo, a una cantidad específica de respuestas que nosotros necesitemos de un sujeto. También lo podemos hacer contingente a un cierto tiempo específico transcurrido
para que se entregue dicho reforzador después de que el sujeto dé la respuesta requerida. Así que esta manipulación de las contingencias van a hacer que las variables independientes sean analizadas de manera sistemática. De esta forma, el que alguien manipule estas contingencias de manera sistemática o paramétrica requerirá habilidades del experimentador muy específicas que pueden ser desarrolladas a partir de un entrenamiento básico en el área y que en muchas ocasiones dicho desarrollo de habilidades son pasadas por alto. De manera que cuando se quiere programar contingencias de reforzamiento a alguna conducta en específico, los resultados no sean los esperados debido a esa falta de habilidad de programación de contingencias específicas. Seguramente ustedes conocen muchos ejemplos. Pueden dejarme en los comentarios en qué situaciones las contingencias fallan en condicionar la respuesta requerida. Siguiendo este mismo planteamiento de las contingencias de refuerzo, en específico tratándose de humanos, Skinner señala que cuando le describimos a un sujeto las contingencias de reforzamiento, estas no van a tener el mismo efecto que si exponemos a ese sujeto a dichas contingencias de reforzamiento. El ejemplo más común, cuando una madre le dice a su hijo que no toque determinado objeto porque está caliente y se quemará, el pequeño niño no entrará en contacto con dichas contingencias debido a que la instrucción no tiene las características de las contingencias como tal. Como resultado nos encontramos con muy alta probabilidad que la mayoría de esos niños a los que se les dijo que no tocaran determinado objeto porque estaba caliente y se quemarían, llevaron a cabo la conducta de tocar el objeto caliente y se terminaron quemando. Cuando una persona le describe a otra ciertas contingencias de reforzamiento, esta descripción hecha es conocida como declaración formal de contingencias. Sin embargo, aunque en algunas situaciones las declaraciones formales de contingencias a otra persona no tienen el mismo efecto que si se exponen a esa persona a dichas contingencias de reforzamiento, en otras situaciones tales declaraciones formales de contingencia pueden llegar a generar alguna conducta parecida a la generada por las contingencias, solamente si las reglas se detallan lo suficiente. Es decir, cuando se le explica a alguien que va a obtener determinada consecuencia respecto de una conducta muy particular. Un ejemplo de esto sería cuando a los estudiantes se les indica que se tomará asistencia 10 minutos después de haber iniciado la clase y que después de tomar lista todos los que lleguen tarde tendrán falta. En las primeras clases después de esa instrucción, un gran porcentaje de estudiantes llegarán temprano a partir de esa instrucción dada. El resto de ellos van a llegar temprano a partir de que las contingencias de poner la falta ante su llegada tarde sea llevada a cabo. Cuando esto se hace de manera sistemática, los estudiantes en pocas ocasiones llegan tarde a una clase. Por otro lado, previamente hablábamos de que las contingencias complejas están compuestas de más de un estímulo, más de una respuesta y etc. De esta forma, cuando un organismo queda bajo el control de contingencias que son de este tipo, contingencias complejas, no necesariamente aplica la regla que las describe. En las empresas, constantemente se les indica a los trabajadores que sean productivos. La regla que los describe sería que sean productivos. Previamente se debió haber definido que ser productivo es hacer determinado número de conductas en un tiempo en particular durante las horas de trabajo. Sin embargo, aunque se le haya dicho a alguien que deba ser productivo, no necesariamente su conducta queda bajo el control de la indicación de ser productivo, sino además se debe tomar en cuenta que las contingencias de ser productivo están relacionadas con los horarios de trabajo, la remuneración que recibe el trabajador, las actividades que desempeña, las recompensas adicionales que tiene y la ergonomía del trabajo. Mientras más favorezcan estas variables al trabajador, este va a ser más productivo y mientras menos lo favorezcan va a ser menos productivo. Su productividad será contingente a esas variables que se manipulan y no necesariamente a la instrucción de que deben ser productivos porque para eso se les paga.
Por último, en relación a las variables independientes de las que venimos hablando, Skinner identifica el comportamiento precurrente como una variable que permite explicar el efecto de las contingencias complejas sin necesidad de recurrir a supuestos procesos cognitivos de razonamiento. Es decir, se hace importante tener en cuenta todas las contingencias de condicionamiento, de extinción, de discriminación, etcétera, que ocurrieron previas a alguna conducta de interés. Pasemos pues a la siguiente característica que menciona Skinner, es importante en el análisis experimental del comportamiento: las relaciones entre variables. Como ya habíamos dicho previamente, los procesos conductuales que son estudiados en el análisis experimental de la conducta usualmente consisten en revisar los cambios en la probabilidad de ocurrencia de alguna respuesta, o lo que es lo mismo, la tasa de respuesta, como una función de manipular algunas variables en particular. En este sentido, los cambios de dicha probabilidad de la respuesta son seguidos por los analistas de la conducta en tiempo real y prescinden de aquellos ensayos que son discretos, dado que no permiten estudiar el desarrollo de una respuesta en particular sin la intervención de los investigadores. Por otra parte, mientras que en los diseños estadísticos es importante estudiar una gran cantidad de organismos, en el análisis experimental de la conducta, los estudios se hacen con grupos de sujetos mucho más pequeños o reducidos. Diversos estudios que fueron realizados por Skinner y sus diferentes colaboradores los hizo con grupos pequeños de hasta 4 sujetos, teniendo consistencia en los resultados respecto de las variables que manipulaban. Además de que el periodo en el cual se hacían estos estudios eran muchísimo más largos de lo que lo hacen los estudios estadísticos. Debido a que las manipulaciones que fueron hechas por Skinner consistieron en análisis sistemáticos de las variables independientes y ver cuáles eran los efectos en la conducta o en la respuesta específica estudiada respecto de esas variables independientes, Skinner consideraba que no es necesario en el análisis experimental de la conducta proponer ningún tipo de teoría, ya que los hechos eran bastante objetivos y hacían una descripción muy precisa de lo que los organismos hacen y cómo desarrollan el comportamiento. Por lo tanto, el análisis experimental del comportamiento no se va a ajustar a un modelo hipotético deductivo, como tradicionalmente lo hacen otros modelos científicos, donde primeramente se propone una hipótesis que a partir de determinadas manipulaciones puede ser confirmada o descartada. En el análisis experimental del comportamiento, por el contrario, no es necesario proponer hipótesis. Con la manipulación de las variables independientes, Skinner pudo lograr la descripción bastante precisa del comportamiento que estaba estudiando. De esta forma, el análisis experimental del comportamiento representa las relaciones descubiertas, como las contingencias de condicionamiento, donde se refuerzan determinadas conductas bajo circunstancias muy específicas o donde la conducta deja de presentarse al llevar a cabo un procedimiento de extinción. Así, esta forma de estudiar el comportamiento prescindirá de metáforas como codificar o almacenar o procesar, que son términos propios de la informática y no necesariamente de una ciencia del comportamiento. El último punto que Skinner menciona como característica del análisis experimental del comportamiento son las actitudes hacia la investigación. En este sentido señala que los analistas del comportamiento tienen una actitud reservada hacia lo que no se ha analizado o a lo aún inexplicable. Es decir, aunque tiene muchos datos acerca de las contingencias simples y de algunas contingencias complejas, no necesariamente va a utilizar esos datos para explicar conductas muy complejas como las de los humanos, aquellas en las cuales hay interacción entre más sujetos, hay interacción con reglas sociales, hay interacción con reglas morales, etc. Asimismo, los analistas del comportamiento, dice Skinner, tienen preocupación únicamente por los hechos, sin establecer generalizaciones apresuradas. Así, si hay deficiencias o excepciones de la investigación,
Eventualmente los investigadores del análisis experimental de la conducta las encontrarán y ellos mismos las plantearán, así como lo hace tradicionalmente la ciencia. Cuando un conocimiento no tiene suficiente evidencia, entonces será desechado. Además, otra actitud de los analistas del comportamiento hacia la investigación es la paciencia en relación a las partes que no han sido exploradas del fenómeno. Skinner considera que es importante poder explicar los fenómenos más básicos para después poder estudiar los que son más complejos. Por eso es que los estudios iniciales del comportamiento Skinner los hizo con ratas y palomas, porque eran sujetos que experimentalmente podían ser manipulados con mucha precisión, teniendo un cuidadoso control de la situación experimental, y de esta forma poder identificar cada una de las variables que están promoviendo determinado comportamiento. Si los mismos fenómenos básicos de condicionamiento o fenómenos operantes quisieran ser estudiados en humanos, por ejemplo, siempre van a estar incluidas un conjunto de variables extrañas. En el caso de estudios con bebés que no han desarrollado conductas específicas y que se pudiera hacer manipulaciones para que presenten conductas específicas, siempre estarán en juego variables como la familia de la que provienen, el tipo de nivel socioeconómico en la que se encuentran, el tipo de familia en el cual se encuentra incrustado ese bebé, etc. Así que las manipulaciones y el control de las variables experimentales es mucho más difícil de hacer. Skinner finaliza su artículo diciendo que los que participan en el análisis experimental del comportamiento generalmente son muy entusiastas y esto se debe, dice él, a que el análisis de la conducta funciona. Recapitulemos entonces, ¿cuáles son las características del análisis experimental del comportamiento? Primero, la probabilidad de que un comportamiento se presente ante determinadas situaciones como variable independiente. Segundo, las variables independientes que van a tener algún tipo de efecto sobre la probabilidad de aparición de ese comportamiento, además de la posibilidad de manipular paramétricamente estas variables. Por ejemplo, poner como requisito un número específico de respuestas o que una respuesta se dé después de que pase un tiempo en particular. Tercero, que los cambios en la probabilidad de la respuesta van a ser estudiados siempre en tiempo real, así como que no es necesaria una gran cantidad de sujetos para estudiar el fenómeno, pero sí un mayor tiempo que nos permite identificar el proceso del surgimiento de una respuesta en relación a las contingencias presentadas. Y cuarto, la actitud reservada de los experimentadores, así como su preocupación por los hechos y la paciencia ante aquellas situaciones que no han sido exploradas y que por lo tanto no se pueden explicar todavía. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Con esa recapitulación termino mi participación en este evento iberoamericano de analistas conductuales. Espero haberles ayudado a entender un poco el análisis experimental de la conducta y no haberles dejado más dudas de lo esperado. De cualquier forma, espero me escriban sus comentarios abajo para poder interactuar y resolver y discutir un poquito de lo que es este artículo que Skinner escribió. Sin duda me faltaron muchas cosas por decir, pero ya tendremos ocasión para charlar en otra oportunidad. Muchas gracias.